Permíteme un segundo. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, bueno, como les comentaba Xavi, hay una agenda que ya se las explicamos. De todas formas, ustedes tienen ahí cuando se inscribieron aparece. Y vamos a estar hablando de este webinar. Bueno, primero ya les comentaba un poco, gracias a todos, gracias por la conexión y por estar aquí. Vamos a estar una hora más o menos conversando, o sea, vamos a tener 20 minutos de conversación, 20 minutos de respuesta de preguntas, como les comentaba y les repito nuevamente a todos, todos los audios y los videos van a estar grabados, o sea, silenciados, perdón. Y al final Xavi les va a comentar cómo pueden acceder al video que nosotros estamos grabando. ¿Ya? Bueno, ahí está el fondo de pantalla, pero me presento, yo soy Javiera Aguilera, soy psicóloga, jefa del área de evaluaciones de pegas con sentido. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia específicamente en el tema de evaluaciones psicolaborales. He trabajado en distintas partes y hace 7 años más o menos ya estoy trabajando con pegas con sentido. Para los que no nos conocen, bueno, me imagino que la mayoría que está acá conoce a Pegas con Sentido, pero para los que no conocen a Pegas, les cuento que nosotros somos... Sí, Xavi, baja nomás la presentación. Pasamos a la siguiente. Pegas con Sentido es una empresa, es una organización que es parte de las empresas B. Si no lo conocen ahí después pueden investigar a qué se refieren las empresas B, pero somos organizaciones que impulsamos la transformación para un bien o que estamos preocupados de generar un impacto positivo a nivel social, medioambiental y económico. Y dentro de eso, nosotros como Pegas con Sentido impulsamos la transformación de personas y organizaciones hacia la economía del bien común. ¿Ya? Nuestra participación es como nosotros somos una consultora especializada en recursos humanos, que por una parte funcionamos como plataforma para la búsqueda de empleos, donde, bueno, los profesionales de talento sostenible, las personas que están buscando una pega con un impacto social, pueden ingresar a buscar ofertas de empleo. Y por el otro lado, las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos publican ahí sus ofertas. Principalmente nosotros trabajamos con organizaciones, como les comentaba, que efectivamente quieren impulsar o que están preocupadas de generar un impacto positivo en la sociedad, y por lo tanto, los principales, nuestros clientes fundamentales o principales, o nuestros colaboradores también, son empresas B, fundaciones, ONG, empresas sociales, empresas del Estado, y es ahí donde nosotros tratamos de formar un espacio de unión entre los profesionales, entre el talento sostenible y este tipo de organizaciones, ¿ya? Y por otro lado, funcionamos como consultora, entonces lo que les comentaba, principalmente, bueno, tenemos distintos servicios, tenemos distintos productos, pero nuestro core son los procesos de selección. Y es ahí, dentro de ese marco del proceso de selección que nosotros realizamos, donde se enmarca esta preocupación no solo por las organizaciones, no solo de ayudar a las organizaciones a buscar el talento que ellos necesitan o buscan ingresar a sus organizaciones, sino que también a los profesionales a encontrar su pega soñada, por decirlo así. Y es en ese contexto en que estamos hoy aquí. ¿Ya? Nosotros sentimos un compromiso, no solo con las organizaciones, sino que también con las personas que forman parte de nuestra comunidad, y por eso, dentro de este marco del coronavirus, bueno, del estallido social inicialmente, y ahora lo que está pasando a nivel de salud, no solo nacional, sino que mundial,
hemos ido buscando formas de, bueno, de seguir con el negocio, de seguir apoyando a las organizaciones en estos procesos de búsqueda y selección y también de otros servicios que nosotros les ofrecemos, pero también de ver cómo podemos ser útiles para ustedes, para los profesionales, para las personas que también forman parte de nuestra comunidad. Y dentro de las conversaciones que hemos tenido como equipo, surgió esta idea, ¿ya? Cómo poder apoyarlos, cómo poder orientarlos o ser un aporte para ustedes en esta búsqueda de pega, que es un proceso que en general es un poco ansiógeno, que nos pone un poco nerviosos, sobre todo en un contexto bien inestable de lo que está pasando hoy en día. Y surgió la idea de hacer esta webinar, de poder darle algunos tips, de poder entregarle alguna información que sea de utilidad para ustedes, de estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Y es por eso que estoy hoy aquí con ustedes, con Xavi también, para entregarles alguna información. Sí, yo también he escuchado al perrito. Les recuerdo a todos que por favor cierren sus micrófonos y sus pantallas para que no haya este ruido ambiente, porque ya somos 250 participantes, entonces si no tienen apagado todos los micrófonos va a haber mucho ruido. Sí, es difícil, yo también vivo con 3 perritos y de hecho en general siempre pido como disculpas antes porque uno no puede hacerlos callar tan fácilmente. Por lo mismo, les pido silenciar sus audios. Ya. ¿Ya? Javi, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Automáticamente esta aplicación Zoom nos permite silenciar a todas las personas que vayan ingresando, pero seguramente se presenta una que otra falla y por eso teníamos una persona con el audio abierto. Pero bueno, ya lo acabo de silenciar de forma manual y espero que esté bien, que solamente podamos escuchar y verte a ti para posteriormente tener justamente el tiempo para las preguntas. Veo que por acá ya están alzando la mano, le pedimos a George que nos escriba la pregunta por el chat para luego del contenido de Javi podamos responder. Perfecto. Sí, no, Xavi, no te preocupes, son cosas que pasan, estamos todos aquí aprendiendo cómo funcionar también, así que por eso también les comentaba a los participantes que porfa mantengan ellos mismos también silenciados si es que se pueden el audio y la cámara. Pasemos a la siguiente imagen. Entonces, como les comentaba, dentro de estos procesos de selección y para ustedes dentro de la búsqueda laboral, hay una parte de los procesos que es la entrevista laboral, ¿ya? Y dentro de un proceso de selección hay distintos tipos y distintas instancias de entrevista. ¿Ya? Los que han estado en procesos de selección ya lo saben. Y bueno, están las entrevistas más técnicas, que en general son con la jefatura del área, donde les van a preguntar mucho más en términos de conocimiento, de la experiencia, de conocimientos específicos respecto a ciertas herramientas, a ciertas técnicas, metodologías, etc. Hay otras entrevistas que son con el equipo, hay muchas organizaciones que dentro del proceso de selección hacen participar al equipo en el cual uno se ingresaría, entonces también hay ese tipo de entrevista. Y dentro de estos procesos de selección, una parte es la entrevista psicolaboral, ¿ya? ¿Y por qué pongo este psico antes de lo laboral? Porque en general esta instancia de entrevista o de conversación la conduce o es con un psicólogo o psicóloga, y porque además también en general incluye cierta batería de test o pruebas psicológicas. Entonces, como les comentaba, bueno, también va a depender un poco de la psicóloga, de la consultora, etcétera, pero en general una entrevista psicolaboral se compone de la revisión curricular, principalmente, como para saber un poco en qué han estado, qué han hecho, etcétera, los test, que también vamos a hablar de eso al final, y
la entrevista en sí, que es una conversación donde hay distintas técnicas de entrevista por competencias, incidentes críticos, bueno, ahí también hay distintas formas de entrevistar, pero finalmente es una conversación que tiene el psicólogo o la psicóloga con la persona que está postulando a este trabajo. Y que la idea es verificar si efectivamente cumple con los requisitos que esta organización está buscando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una entrevista psicolaboral online? Es exactamente lo mismo, por eso puse que cambia la forma y no el fondo, porque finalmente sigue siendo una entrevista psicolaboral, pero lo que cambia es la forma, o sea, que es de forma remota, a distancia. Lo que ha sucedido a nivel mundial, global, nos ha exigido a todos reformular la forma en que hacemos las cosas, la forma en que trabajamos, en la forma en que nos reunimos con nuestros amigos, con nuestra familia, en que nos comunicamos. Y esta instancia de entrevista laboral no ha quedado ajena a eso también. Entonces, si bien hay algunos procesos, la economía está un poco detenida y efectivamente hay algunos procesos de selección que se han detenido, etcétera, hay otros que siguen funcionando, hay entrevistas que siguen avanzando. Entonces, para todos, tanto para las personas que postulan como para nosotros, ha implicado un aprendizaje y un cambio de cómo hacemos las cosas. Entonces, esta presentación, si bien va dirigida a ustedes, o la idea es entregarle alguna formación a las personas que postulan, también va dirigida un poco a la psicóloga o a las personas que entrevistan, porque finalmente para todos ha sido un cambio y a todos nos ha implicado aprender. Entonces, finalmente lo que les comentaba, así como para cerrar esta lámina, es que lo que cambia finalmente es el contexto, pero no el fondo de la entrevista, ¿ya? Y bueno, entonces, pensando un poco en esto, en todo el cambio que implica esta situación de enfrentar una entrevista a distancia, aparecen pequeñas variables que efectivamente vamos a tener que tener en consideración al momento de prepararnos para una entrevista de forma remota. Primero que todo, y incluso antes que el mail, porque hoy día en la mañana estaba pensando en algunas cosas, aprovechar este tiempo para arreglar, por ejemplo, el currículum. ¿Ya? El currículum o nuestro perfil de LinkedIn es la primera forma en que el reclutador o la empresa o la organización me va a ver. Entonces aprovechemos quizás este tiempo que vamos a estar más en la casa, que podemos estar más en el computador incluso, de actualizar los currículums, de arreglar nuestro perfil de LinkedIn, etcétera, porque muchos reclutadores funcionan a través de, bueno, distintas plataformas, pero a través de LinkedIn también. El mail. Ahora que este contexto nos exige funcionar mucho a través de internet, de distintos sistemas, etcétera, el correo, el mail, nuestra dirección de mail, por decirlo así, se hace súper importante, porque muchas citaciones van a ser a través de mail, muchos contactos van a ser a través del correo, y es súper importante contar con un mail como ad hoc, por decirlo así, a la búsqueda laboral. ¿Ya? Conocemos varios como memes, audios, videos que han aparecido en distintos lados, donde los mails son sobrenombres, no sé, pues sobrenombres del colegio o alguna caricatura, etc. Entonces, lo importante es contar con algún correo que implique cierta formalidad para este proceso. En general, las universidades o los institutos nos crean un correo que es como el nombre, el apellido, las siglas. Entonces, que el correo que aparezca en el currículum, que finalmente es como me van a contactar, sea ad hoc a esta búsqueda laboral. Porque además después el contacto en general va a ser a través de correo o llamado, pero se torna muy importante el mail. ¿Ya?
Luego, el contar con un sistema o aplicación que nos permita tener esta conexión, ¿ya? Si bien, por ejemplo, todos los Gmail cuentan con el Hangouts, que es el chat de Gmail, entonces eso facilita al momento de, por ejemplo, yo calendarizar una entrevista, poder hacer la reunión vía Hangouts. Existen también hoy en día distintas aplicaciones, distintos sistemas, está Skype, está WhatsApp, o sea, la llamada de WhatsApp, está Zoom, y bueno, y ahora han aparecido muchas más. Entonces, efectivamente, va a ser necesario que, dadas las circunstancias, yo cuente con alguno de estos sistemas o aplicaciones que me permita tener esta entrevista o esta conversación. Y quizás no solo uno, sino que ojalá contar con dos, para así poder interactuar de distintas formas con los reclutadores o con las mismas organizaciones. Entonces, en ese sentido, bajar una aplicación en el celular o dentro del mismo computador. Yo, por ejemplo, ayer mi internet estaba fallando un poco en la noche, entonces, aparte del computador, dije, bueno, voy a bajar el Zoom por el celular por si acaso llegara a pasar que mi internet de la casa no está bueno. Entonces, contar con algunas de esas aplicaciones o sistemas para facilitar finalmente la conversación. Luego el tema de la conexión a internet. A ver, sabemos y en general hay algunos lugares que efectivamente tienen mala conexión a internet. O sea, tenemos en nuestro equipo personas que trabajan desde su casa en Paine, en general también, bueno, de repente hacemos entrevistas a personas que están en Punta Arenas y hay cosas que efectivamente uno no puede manejar. Pero finalmente también la idea es reducir las variables que nos puedan afectar finalmente en la conversación. Entonces, preocuparse de tener esta conexión a internet, ¿ya? Si bien que de repente tenemos el router de la casa o en el mismo celular, tratar de ver cuál funciona mejor. Entonces, si me funciona mejor el internet del celular, bueno, estoy ahí, me conecto por el celular. Si funciona mejor el de la casa, me conecto a ese. Ver quizás en qué lugar de la casa voy a tener una mejor señal, pero finalmente va a ser importante para poder permitir una conversación más fluida también. El audio y la cámara. También, o sea, probar, antes de empezar la entrevista, probar un poco si funciona la cámara de mi computador, si el audio se escucha bien, lo mismo del celular, no siempre o sea, no es lo mismo hablar por celular que conversar a través de la pantalla. Entonces, asegurarme de que estas dos cosas funcionen antes de empezar la conversación, ¿ya? Y otra cosa, la luz y el sonido ambiente. Recién conversábamos de los perritos que se escuchaban. Efectivamente, uno no siempre puede manejar el sonido que hay alrededor. No siempre vamos a poder manejar, sobre todo los que están en la casa con niños, que los niños no griten o que no quieran venir cuando los papás están ahí cerca, o que suene el timbre, o etcétera. Pero sí tratar como de preocuparme de estar en algún lugar de la casa que sea un poco más silenciosa quizás, o donde pueda tener un poco más de privacidad para tener la conversación. Y lo mismo con la luz, ¿ya? Tratar de buscar algún lugar de la casa que tenga un poco más de iluminación. De repente, obviamente, hay lugares o casas que son más oscuras, que no tienen como la luz solar, por decirlo así, pero preocuparme de que finalmente la persona que está al frente me pueda ver. Ya, eso es lo importante, me pueda ver y me pueda escuchar. Entonces, tratar de ver quizás la forma bueno, de estar quizás en una pieza que no tenga luz solar, pero sí efectivamente tener lámparas que me permitan como mostrarme bien y que la otra persona me vea. Entonces, finalmente, tratar un poco de, previo a la entrevista, preocuparme de estas pequeñas variables que finalmente, si no funcionan, van a afectar la fluidez de la conversación y que, insisto, se entiende, o sea, aquí para todos nos va a implicar más flexibilidad, o sea, es entendible lo que les decía, que de repente suene el timbre, o que aparezcan los niños, o lo que ladren los perros,
pero tratar de que esto no nos afecte durante la conversación o que no nos distraiga finalmente para poder darle fluidez a la entrevista. ¿Ya? Luego, en la siguiente imagen, vamos a ver también otros, Xavi. Gracias. Otro tips o otro ítem, que es el tema de la formalidad, ¿ya? Si bien estar en la casa nos permite estar un poco más relajados, por decirlo así, al momento de tener una conversación, no tenemos que olvidar que esta entrevista, la entrevista psicolaboral o la entrevista laboral, está dentro de un proceso que tiene cierta formalidad, que es un proceso de selección. Yo estoy postulando para un trabajo, entonces también hay cierto marco de formalidad, y no hay que olvidar que aunque esté lejos, que aunque esté en mi casa, existe este contexto de formalidad. Por lo mismo el tema de la puntualidad, o sea, no porque esté en mi casa, insisto, voy a llegar, no sé, me voy a conectar, por decirlo así, 5 o 10 minutos más tarde, sino que efectivamente, tal como yo lo haría en una entrevista presencial, tratar de llegar 5 minutos antes, estar preparado, lo mismo, estar conectado y probar que tenga una buena conexión y una buena cámara y se me escuche, probarlo previamente. Entonces el tema de la puntualidad es súper importante porque finalmente la formalidad sigue estando presente dentro de este proceso. Y lo digo siempre para ambos lados, o sea, no solo para los postulantes o los profesionales que están buscando trabajo, sino que nosotros también como los profesionales que vamos a ser los que entrevistemos o los que mantengamos la conversación, ¿ya? Y el otro ítem es el tema de la presentación personal. Ahí no puedo como no pensar en lo que sucedió hace poco con una política que estaba en su cama tomando vino mientras tenía una conversación de trabajo. Insisto, no olvidar la presentación personal, no olvidar que estamos dentro de un contexto de cierta formalidad, que si bien nos permite no tener que estar quizás con terno y corbata durante la entrevista, o quizás no estar con tacos, igual requiere de cierta presentación personal, de, no sé, no estar toda chascona o no estar en pijama, y aunque pareciera caricaturesco lo que les estoy comentando, ha pasado. O sea, hemos tenido entrevistas en que la persona se conecta y está en su cama, con una cara de sueño, toda chascona y en pijama. Entonces, efectivamente, y en general, bueno, ahora sí vemos como los tips que dan muchas personas para el teletrabajo, etcétera. Una parte es eso, como levantarse, bañarse, como no sé si arreglarse, pero mantener un poco, claro, de la cintura para arriba. Efectivamente nos permite cierta flexibilidad en ese sentido, pero de que finalmente la presentación personal se vea cierta preocupación, y que si llego a pasar que me tengo que parar, no esté con pijama para abajo, o sea, también preocuparse de tener cuidado con eso. ¿Ya? Otro punto es el tema del lenguaje, ¿ya? Efectivamente, si bien en general en toda la conversación el lenguaje verbal es algo muy importante, con mayor razón en esta instancia de conversación a distancia se hace incluso más importante. ¿Por qué? Porque a distancia es mucho más difícil escuchar, entender, entonces se hace mucho más importante la conversación, el poder modular bien, el timing de la conversación. De repente, como falla internet, si la otra persona no me escucha, me va a preguntar y yo voy a seguir hablando, y después otra contrapregunta, y así se hace más difícil la conversación. Entonces, estar atento, tener una idea, cerrarla cuando termino de conversar, y después dar pie a que la otra persona me pregunte. Entonces, así no nos pisamos, por decirlo así, en la conversación, y permite la fluidez, insisto, de la conversación. Esto también
en términos de las entrevistas grupales, que también puede pasar. O sea, aquí puede pasar que las entrevistas grupales también se den a través de estos sistemas, entonces también escuchar, modular, conversar y darme a entender bien para permitir la fluidez de la conversación. Y el lenguaje corporal o no verbal, que siempre es tan importante, y acá también, o sea, lo mismo que les conversaba antes, uno está en su casa y se puede sentir un poco más relajado, un poco más tranquilo, pero también es súper importante mantener esta comunicación no verbal y no estar, no sé, como echado así en la cámara, o estar como con la cámara así mirándome a mí, o mirando el celular que tengo al lado, sino que efectivamente mantener la disposición, la concentración dentro de la entrevista, porque también el lenguaje no verbal puede decir mucho más, incluso que el verbal. Entonces, demostrar mi interés, demostrar que estoy concentrado, demostrar que estoy aquí en la entrevista, en la conversación, y no en cualquier otra cosa. Entonces, eso también se hace súper importante. Y luego, el siguiente punto son el tema de las pruebas o los tests, ¿ya? Lo que les comentaba antes es un poco más de la conversación en sí, ¿ya? Pero también, dentro de estas evaluaciones o dentro de estas entrevistas psicolaborales, está el tema de los tests, ¿ya? Porque ahora, insisto, el contexto nos ha exigido cambiar la forma en que hacemos la entrevista y lo mismo, la forma en que pasamos, aplicamos los tests y respondemos también los tests para ustedes, o sea, para las personas que están postulando. Y dentro de este contexto de los tests está, bueno, el tema de los tests que ahora van a ser online. Dentro de esta entrevista remota, hay existen muchos proveedores que nos permiten la aplicación de test vía remota, online, manteniendo la validez de los tests, ¿ya? Entonces, para nosotros, por lo menos en Pegas con Sentido, ha sido súper importante buscar un proveedor que esté certificado, que mantenga la validez de las pruebas que se aplican, porque sobre todo también nos preocupa mantener la calidad de los procesos que estamos haciendo y que la información sea veraz. Entonces hay que tener en consideración que no solo voy a estar en la entrevista, en la conversación en sí, sino que además en algún momento de la entrevista o en algún momento del proceso va a ser necesario rendir algún test o prueba. Y esto va a ser online. Entonces, nuevamente insisto en el tema de la flexibilidad. De que, bueno, o sea, efectivamente de repente es más fome hacer un test online o requiere estar ahí en el computador durante un tiempo, pero vamos a tener que aprenderlo y vamos a tener que hacerlo. Entonces hay que considerar también que, no sé, pues si la entrevista dura más o menos, la conversación, 40 minutos o una hora, los test online también van a tener un tiempo de duración. Y ahí uno puede preguntar también, por ejemplo, cuando me citan o cuando te citan a una entrevista, ok, o sea, vamos a tener la entrevista y hay una instancia de test, más o menos cuánto dura, para yo tener el tiempo considerado para poder responder los tests tranquilamente, sin que porque además algunos tests te dicen, no sé, tienes, por decir algo, tienes 30 horas para responder estos tests. Entonces, poder estar ahí conectado y sentado durante ese tiempo y después no perder la oportunidad de hacer los tests correcta y tranquilamente. Y por otro lado, están los tests que se envían vía mail. Hay algunos tests que se pueden responder contestándolos, no sé, con unas cruces, o que uno tiene que contestar, escribir más que nada. Entonces, a veces después de la entrevista o antes de la entrevista, la misma psicóloga envía los tests por mail y también ahí tienen la disposición de responder estas pruebas, porque esto implica o es tan importante como la conversación, ¿ya? Finalmente la entrevista incluye lo que les comentaba,
los test, la conversación y también el tema de la revisión del currículum, que por eso les decía al principio que es tan importante que puedan mantener actualizados, que puedan mantener ahí como la información correcta para darle la mayor fluidez también a la conversación. ¿Ya? Eso en términos como de los distintos, sí sabéis, avancemos, eso en términos un poco de los test, o sea, de los distintos puntos que podrían estar o que podrían ser distintos dentro de lo que es una entrevista psicolaboral, porque lo que les comentaba, finalmente cambia la forma y no el fondo, o sea, efectivamente la idea es que se siga manteniendo una conversación fluida, de que sea una conversación entre dos personas lo más amena posible, y por eso la idea es poder como tomar en consideración estas otras variables para poder permitir la fluidez y que cuando estemos en la conversación no haya otros distractores o no haya otras cosas que me tengan que preocupar, más allá de estar ahí durante la conversación y poder permitir la fluidez. Eso. Entonces, ahora, bueno, me imagino, yo he visto ahí la luz de las preguntas, no, como Sabi iba a estar atenta a las preguntas, me imagino que hay varias preguntas dando vueltas, entonces Sí. ahora Sabi me va a ir comentando un poco qué ha aparecido durante los comentarios. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos por estar atentos a la presentación de Javi. Tenemos varias preguntas de parte de ustedes, he estado anotando algunas de ellas. Por ejemplo, Macarena nos pregunta, ¿están contratando en este momento? Natalia tiene la misma interrogante y además dice, o nos pregunta también, que digamos algún ejemplo de alguna entrevista online en la que tú hayas participado. ¿Algún ejemplo, algo que contar con respecto a eso? Ya, a ver, También nos escribe Manu. perdón. Vamos respondiendo una por una. Sí, la primera pregunta es, bueno, efectivamente existen todavía procesos, o sea, si bien se han detenido varios procesos y hay algunos que están en stand-by, todavía nosotros estamos trabajando, existen procesos que se siguen llevando adelante, y también estamos tratando de trabajar mucho con nuestras organizaciones, con nuestros clientes, por decirlo así, para darle continuidad también a algunos procesos de selección, y también hay que tener en consideración que lo que está sucediendo también podría ser una oportunidad para que se inicien otros procesos de selección de otros tipos de profesionales. Se van a requerir quizás mucho más, por decir algo, personas ligadas a la tecnología o a la salud. Entonces no dejar como de estar ahí, de buscar. Insisto, bueno, en nuestra página, ahí pueden ver en nuestra plataforma de Pegas con Sentido, www.pegasconsentido.cl, las distintas ofertas que estamos llevando a cabo y los procesos que estamos continuando. Y la otra pregunta era si yo había participado en alguna entrevista online. Sí, correcto. ¿Algún ejemplo de alguna entrevista online? Claro, o sea, nosotros incluso antes de esta situación de hoy en día que nos implica estar trabajando desde la casa, ya habíamos empezado o ya habíamos realizado entrevistas online, porque muchas personas, sobre todo dentro de lo que estamos buscando en Pegas con Sentido, es que no solo tengamos postulantes o seleccionados que sean de Santiago. Entonces, para darle cabida a personas que vivan en distintos lugares, incluso hemos tenido procesos de selección desde el extranjero, personas que han postulado desde afuera, ya habíamos tenido que recurrir a estas entrevistas online. Desde cargos gerenciales o de directores, hasta cargos profesionales, técnicos. Entonces, esto de la entrevista online, si bien ha sido un aprendizaje para todos, no es algo tan nuevo, sobre todo para personas que no viven en Santiago. Lamentablemente somos un país santiagocéntrico, entonces muchas de las consultoras
funcionan acá en Santiago, y si bien nosotros contamos con una red regional de psicólogos que nos apoyan en los procesos y las entrevistas en regiones, hay algunos lugares que no tenemos presencia, y ahí hemos tenido que hacer entrevistas online, y nos ha ido bien, y después, claro, quizás en alguna etapa del proceso, al final, viene la persona igual o va a la entrevista con la organización, pero nos ha funcionado perfecto, y no implica, hay muchos procesos que se han hecho totalmente online o de forma remota, y no va ni a favor ni en desmedro en ningún caso de la persona que esté lejos. O sea, no es un detenimiento o un impedimento para que la entrevista y el proceso pueda darse lo más fluido posible. Claro, Javi, una pregunta de Manu dice, soy recién egresado, tengo un mail de la universidad, ¿debería abrir o crear uno aparte, distinto al de la universidad? También pregunta por acá Juan Esteban, en televisión aparecen algunos fondos feos para las entrevistas. Esto puede ser quizás una nueva forma de que las personas se fijen más en el contenido y menos en el contexto o lo que se ve detrás de la entrevista. Y Juan Esteban también nos pregunta o nos pide que le demos algunos ejemplos de lenguaje no verbal que ustedes como reclutadores pueden apreciar. La primera pregunta respecto al mail, yo tengo muy mala memoria, entonces no retuve los nombres de las personas que preguntaron, pero les agradezco harto las preguntas a todos. Esa era de Manu. Manu, ya, Manu. Sí, o sea, ideal que uno tenga un mail propio, porque si bien la universidad tiene un mail y que puede ser usado, y de hecho mucha gente ocupa ese mail en el currículum, quizás uno no siempre está tan conectado al mail de la universidad, o quizás eventualmente el servidor de la universidad no funcione bien, etcétera. Entonces, igual yo sugiero sí contar con algún Gmail o algún Hotmail, etcétera, Gmail, idealmente por el tema de Hangouts, o sea que nos permite quizás efectivamente tener más facilidad con el chat de Gmail, que sí sea con tu nombre, con tu apellido, de repente están ocupados, pero bueno, ahí tratar de formular alguna forma de generarse este mail. Luego me hiciste una pregunta entre medio, Sabi, que no logré escuchar bien. Voy a los responder fondos feos en las entrevistas. ¿De los fondos? Ah, fondos de pantalla. Que quizás no era, sí, fondos que no son tan bonitos. Ya, como poder utilizar esos fondos que provee Zoom o algo así, ¿a eso se referirá? Sí, exactamente. Ya. O sea, yo creo que si es un fondo tipo, por decirlo así, o sea, un fondo normal y que no va a afectar la forma en que yo me veo, porque de repente uno pone un fondo y como que uno parece como el fantasma Blé, no sé, como que se tripea. Si es un fondo, no sé, un fondo blanco o un fondo más neutro, yo creo que no hay ningún problema con poner un fondo. Y claro, efectivamente quizás en el lugar donde yo estoy no hay un fondo tan ad hoc quizás para una entrevista, pero yo creo que en cualquier rincón de la casa, o que sea más neutro, o que, bueno, en mi caso yo tengo un cuadro y un espejo quizás, o sea, finalmente que no perturbe tanto la conversación, que no sea un distractor finalmente para la persona que tengo al otro lado de la pantalla, yo creo que no hay ningún problema. Sí, América Fernández tiene una duda. ¿Cómo también podría mejorarse el feedback entre el reclutador y el entrevistado? Ya, voy a responder esa pregunta y después la del lenguaje no verbal que quedó ahí en el tintero. A ver, muchas veces dentro del proceso de selección o sea, de partida hay que pensar que mucha gente postula. En la mayoría de los procesos uno puede pensar que son sobre 200 personas los participantes. Entonces, los procesos van por etapas. Y efectivamente llegan ciertas etapas de entrevista donde uno conversa un poco más con la persona y las conoce un poco más, y en ese sentido podríamos estar en posición de quizás entregar algún feedback.
Pero también hay que pensar que estos procesos, la mayoría funcionan para las organizaciones. Entonces, nosotros tenemos que principalmente entregarle la información a esas organizaciones y también poder como psicólogo finalmente dentro del tema del feedback va a ser un poco dentro del tiempo que nosotros podamos tener y de la información que logremos recabar en la entrevista, la posibilidad de entregarles algún feedback a las personas que hemos entrevistado. Hay algunas consultoras que lo hacen, hay otras consultoras que no lo hacen. Eso nosotros en general intentamos hacerlo dentro de la medida de lo posible. Pero también les comento, quizás después me estoy adelantando un poco, pero les comento que también hay algunas herramientas y algunos servicios que nosotros estamos, que existen ya y que estamos ideando efectivamente para eso. O sea, estamos generando ciertas herramientas de autoevaluación con un feedback de una psicóloga, también hay procesos de coaching, de empleabilidad, de talleres que les pueden permitir a ustedes como autoconocerse y tener esa retroalimentación de parte de una psicóloga o algún profesional especialista en el área de evaluaciones y selección. Y quería responder al tema de la comunicación no verbal. Yo creo que el tema de la comunicación no verbal no es solo considerado para uno como psicóloga o como especialista en entrevistas o algo así, sino que en general la comunicación no verbal yo creo que es muy perceptible para cualquier persona. Si yo estoy mirando el celular mientras converso contigo, ahí uno ya al tiro sabe o cacha más o menos que la persona quizás no me está prestando tanta atención. O si yo estoy así todo el rato, echada encima de la mesa, también da la impresión de que quizás chuta, no está tan aburrida, o bueno, puede estar cansada también. Entonces, finalmente no es algo como de ser especialistas en psicología o en entrevistas, sino que es algo más del sentido común. ¿Ya? Efectivamente, quizás yo puedo estar súper cansado y quizás plantearlo en la entrevista. Mira, lo que pasa es que, no sé, tuve turno y estoy un poco cansada, entonces te pido disculpas si es que tengo, no sé, pues, tengo cara de sueño o estoy así como más se me nota más cansado. Pero lo que digo, o sea, más allá de ser una técnica o que nosotros podamos ver más allá de lo que la gente dice, es algo más desde el sentido común y desde lo que uno puede ver en la conversación con la persona que tenemos al frente. Javi, también nos pregunta Francisco, como psicólogos, ¿qué tipo de lenguaje no verbal recomiendan tener? ¿Hay una diferencia entre una entrevista en español y otra en inglés? ¿Tiene esa duda con ambos idiomas? A ver, es que puede que haya, voy a la segunda pregunta primero. Hay algunas entrevistas que son para evaluar tu nivel de inglés, entonces ahí puede haber alguna diferenciación. Quizás las preguntas que te van a hacer son distintas, o la forma que la persona que tú tienes al frente quizás no es una psicóloga, sino que quizás es un profesor de inglés, entonces no es una entrevista psicolaboral, sino que es una entrevista para certificar tu nivel de inglés, etc. Pero si es una entrevista psicolaboral que va a ser en inglés, no tiene por qué cambiar. Es lo mismo, o sea, cambia la forma, pero no el fondo. ¿Ya? ¿Y qué les puedo comentar del lenguaje no verbal? Lo mismo, o sea, no estar leyendo o metido en el celular, no estar revisando otras cosas mientras estoy en la conversación. Finalmente pensar en que estoy, o como si estuviera en una entrevista presencial. Yo en una entrevista presencial no voy a estar como echada arriba de la mesa, o no voy a estar mirando el celular, o no voy a estar mirando todo el rato la hora. Finalmente es pensar en eso, o sea, pensar en que no porque sea una entrevista a distancia, cambia tanto la forma en que nos comunicamos.
Sí, Javi, y también nos preguntan, ¿importa que el CV tenga más de una hoja? Claudio nos pregunta, ¿existen competencias que están dando más relevancia en las entrevistas dado el escenario actual, por ejemplo? Ya, en relación al CV, va a depender mucho de la trayectoria de cada uno. O sea, si yo tengo, no sé, 30 años de trayectoria, quizás efectivamente se me va a hacer mucho más difícil tener un currículum de una plana. Entonces, se entiende la extensión de un currículum en la medida de la información que ahí se encuentre también. Siempre en general recomendamos que no sea de más de, no sé, 2 o 3 hojas, porque finalmente al momento de uno seleccionarlo, por decirlo así, el currículum, cuando ya son 10 hojas, se hace muy extenso y finalmente, bueno, uno también revisa muchos currículums, entonces también se hace un poco cansador el poder revisarlo. Yo diría que 3 hojas es suficiente, y idealmente, si es que tengo más experiencia que no me alcanza, poner o resaltar las últimas experiencias o las más importantes en relación al cargo al cual estoy postulando. Pero si ya, por ejemplo, tengo 30 años de experiencia, quizás ya puedo eliminar donde hice mi práctica, o puedo eliminar o poner mucho más resumido mis primeros trabajos, poner quizás solo los cargos y no tanto la explicación de qué es lo que hice. Entonces ahí también uno puede ir viendo formas de cómo resumir la información y cómo resaltar la información que es necesaria para cierto cargo, para cierta postulación, etc. Y en el tema de las competencias, yo creo que efectivamente todo lo que está pasando va a generar un cambio a nivel global. O sea, va a generar un cambio en la forma en que hacemos las cosas, no solo hoy en día, sino que efectivamente quizás a futuro. Por ende, igual ya hace algún tiempo ya han habido cambios. O sea, hace ya algunos años, competencias como la innovación, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje, son mucho más importantes para cierto tipo de organizaciones con las cuales nosotros trabajamos, principalmente pensando un poco en la experiencia que nosotros tenemos desde Pegas con Sentido, que quizás la trayectoria o el conocimiento técnico. Va a depender mucho de la organización o del tipo de trabajo que tú vayas a tener, pero finalmente, dado el contexto y cómo va cambiando el tiempo y la forma de hacer las cosas, efectivamente se van dando más relevancia a otro tipo de competencias que quizás antes no se les daba tanta importancia. Insisto, como el tema de la innovación, de la flexibilidad, de la capacidad de aprender y de enfrentar distintas situaciones. Entonces yo creo que sí, efectivamente se está dando un cambio a nivel organizacional y de selección, enfocado mucho en este tipo de competencias, que son las competencias que nosotros hemos también definido como competencias del talento sostenible dentro de nuestro marco de selección de Pegas con Sentido. Javi, tenemos muchas preguntas y poco tiempo para responderlas. Recomiendan por acá abrir una segunda cuenta, o preguntan, se recomienda abrir una segunda cuenta de correo. También preguntan, en ese caso hay una pregunta que decía que si las organizaciones iban a realizar las capacitaciones online. Yo creo que en ese caso sí dependería de cada organización. También, para resumir por acá, un comentario de Pedro dice, a veces hay entrevistadores que no respetan a los postulantes, llegan retrasados, bostezan e incluso están mal vestidos. Esto, bueno, me permite responder en este caso, más bien hacer un análisis de este comentario, es que definitivamente hay distintos tipos de entrevistadores. Hay algunos que obviamente son muy, muy buenos y hay otros que quizás se están adaptando en medio de este proceso. Entonces yo creo que hay de todo, no vamos a generalizar, pero sí los entrevistadores deberían tener una actitud muy, muy positiva y cumplir el tema de los horarios, el tema de la vestimenta, evitar quizás malas caras. Yo creo que mientras hacemos algo
que es online, tenemos la oportunidad de mirar directamente y todo que puede quedar grabado y eso es súper, súper vital que aprendamos a manejar mucho nuestro lenguaje corporal. Ujú. Ujú. Efectivamente, lo que dice Xavi es, existen infinidad de psicólogos y consultoras como personas finalmente, y lo que tú señalas es que si alguien llega si la psicóloga llega tarde o tiene mala cara, etcétera, bueno, tampoco es una actitud que sea o que uno espere de alguien que va a entrevistar a otra persona y que va, finalmente, más que entrevistar, que va a tener una conversación con otra persona, o sea, ya sea una entrevista, una reunión, o etcétera. Yo no me espero que alguien llegue tarde, yo no me espero que alguien esté con mala cara, entonces en ese sentido yo creo que también va mucho como por la persona, que más allá de que sea psicólogo o postulante, va mucho de parte de uno. Y nosotros en Pegas con Sentido tratamos de que las entrevistas sean lo más grato posible, para las personas que van a entrevista, entendiendo que el proceso, la entrevista en sí y el proceso de selección a veces son agotadores o nos pueden poner muy nerviosos, entonces la idea es que aquí nadie lo pase mal y que finalmente sea una conversación lo más fluida posible. Bueno, lo de los mails ya lo había respondido. Yo creo que lo más importante del mail es que permita cierta, o sea, que muestre cierta formalidad en el mail, pero que además ustedes estén revisándolo constantemente. No saco nada con poner 2, 3 mails en el currículum si no voy a revisar ninguno, o poner uno que sea mi nombre y mi apellido si no lo voy a revisar nunca. La idea del mail es que sea una vía de comunicación tan fluida como si fuera el llamado telefónico o etcétera. Esa es la idea del mail. Ya. También nos preguntan qué aplicaciones se recomiendan para una entrevista personal en dado caso de solicitar esta entrevista a un director ejecutivo. Ya, perfecto. A ver, yo siento que las herramientas, hay distintas herramientas que nos permiten distintas cosas. Si vamos a hacer varios entrevistando o conversando, efectivamente quizás se da mucho más fácil a través de Zoom. Yo no soy experta en tecnología, ni mucho menos, y los que me conocen pueden decirlo, pero está el Zoom, están otras plataformas que nos permiten reuniones, el Meet, etcétera. Y en entrevista uno a uno puede ser el Skype, que siempre ha estado presente, insisto, el Hangouts, que es el chat de Gmail, y a ver, o sea, si es que pasa que lamentablemente no, el computador no funciona, etcétera, la videollamada de WhatsApp quizás no es lo más recomendado, pero nos puede salvar mucho y nos puede permitir hacer la reunión en el momento en que estaba y de la forma más fluida, y con eso también está perfecto. Otra pregunta, ¿cómo evitar los nervios en una entrevista, especialmente cuando ha pasado un tiempo de búsqueda infructuosa? Pucha, ahí yo creo que, a ver, los nervios, lamentablemente, o sea, o no sé si lamentablemente, siempre van a estar. A uno se le van pasando quizá un poco los nervios de la entrevista en sí, una vez que ya ha pasado por algunas entrevistas, porque ya más o menos empieza a conocer un poco la estructura. Sí, obviamente, el nerviosismo en términos de que, claro, cada vez que uno va a una entrevista y no va quedando, pucha, se empieza como a generar ciertas dudas, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que este nervio o este sentimiento nos movilice a quizás prepararnos un poco más cada día, y sobre todo dentro de este contexto hay más información dando vuelta, de cómo hacer un buen currículum, de cómo preparar una buena entrevista, de que, o sea, yo me meto a Google y busco entrevista por competencias, y ahí uno entiende cómo es una entrevista, entonces también uno puede estar bien preparado para una entrevista, y pensando en eso, quizás conociendo y sabiendo más o menos cómo es la estructura, etcétera, uno podría sentirse un poco menos nervioso.